Esta frase, sola fe, trata de la verdad bíblica de que la salvación del alma humana solo puede ser posible por medio de la fe en Cristo. Y esto forma parte de una de las doctrinas más importantes del cristianismo, que es la justificación por la fe. Una enseñanza que permea toda la Biblia, porque forma parte del plan de Dios para salvar pecadores por medio de Jesucristo. Y esta verdad ha sido revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Si una persona, por ejemplo, no quiere ver eso, ya es otra cosa, pero eso es desde Génesis hasta Apocalipsis. También esta es la doctrina que hace que el cristianismo, el cual tiene su real fundamento en las Sagradas Escrituras, sea distinto a todas las demás religiones y cosmovisiones que creen en un ser superior, porque lo común en todas ellas es el énfasis en que las personas por sus buenas obras se ganan el estar con su Dios o con sus dioses en algunas religiones. Pero el cristianismo enseña todo lo contrario y nos dice que es imposible que por nuestras buenas obras seamos salvos y que solamente podemos alcanzar la salvación por medio de creer en la obra de salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender mejor esto de que la salvación es solo por medio de la fe, es bueno que entendamos dos conceptos que están en la Biblia. Número uno, la palabra fe, que vemos en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega pistis. Les recuerdo a algunos y le informo a otros que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego popular, el griego koiné. Y el significado de esta palabra, que se traduce para nosotros como fe, tiene que ver con una creencia o convicción fuerte con la idea adicional de confianza. Es por eso que la fe cristiana no es un sentimiento ni un pensamiento místico sobre Dios y la salvación. La fe cristiana no es un ancla para calmar nuestras conciencias con el engaño de que solo por decir o pensar que creo en Cristo o que Cristo es mi Salvador, ya voy a estar con Dios. No. La fe cristiana es creer en Cristo de tal manera que voy a confiar plenamente en sus palabras hasta el punto de que las voy a aceptar en mi vida, y por medio de la obra del Espíritu Santo, mis convicciones serán basadas en sus verdades, que se encuentran solamente en la Biblia, y la obediencia a la palabra de Dios será mi deleite, y con la ayuda del mismo Señor, sus enseñanzas van a moldear mis palabras, mi conducta, mis acciones, y por ende seré un instrumento de buenas obras que glorifican a Dios hacia los demás. En otras palabras, y contextualizando con este tema que estamos debatiendo, somos salvos por la fe sola, solamente por la fe, pero no por una fe que está sola, sino por una fe que viene acompañada de obras de justicia. Número 2, otro punto, concepto que es importante entender en todo esto. La palabra justificación. De manera sencilla, justificar son los argumentos y acciones que una persona hace con la intención de mostrar que es inocente ante una decisión de un juez que ha emitido un decreto y lo va a condenar. La justificación por la fe que nos habla la Biblia consiste en que todos los seres humanos, por causa de nuestros pecados, estamos condenados por Dios al castigo eterno. Y sabes que la única forma de nosotros ser perdonados es por medio de creer, o sea, de poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el pago por nuestro rescate. Él recibió por amor el castigo que merecíamos, y solo eso nos hace inocentes. Vamos a la palabra de Dios, en donde quiero fundamentar todo esto que he dicho hasta este momento, y quiero que sepan que voy a usar la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica de las Sagradas Escrituras, y que en nuestro caso, quitándoles los libros que ustedes le llaman deuterocanónicos, y que nosotros le llamamos apócrifos, veo que hay mucha similitud en la traducción al español con Biblias que los evangélicos usamos. Así que voy a usar una Biblia católica, ¿verdad? Y esto lo hago porque a los católicos que están aquí, que estoy seguro que son las mayorías, mi interés es que todos los textos bíblicos que yo mencione, por favor, anótenlo, léanlo y estúdienlo en su propia Biblia,
Y si ustedes hacen eso, para mí, ya eso, simplemente eso, hace que haya valido la pena participar de este debate. Vamos a la Biblia de Jerusalén, Biblia Católica de Jerusalén, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Aquí está la razón y es contundente. El pecador no puede salvarse por sus buenas obras porque está muerto espiritualmente. Su naturaleza es pecaminosa y no puede por sus propios medios hacer nada. Un muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada para cambiar esa condición. Y como dice el texto, está destinado para la condenación eterna, que es la manifestación del cólera o la ira de Dios por el pecado. Pero vamos a seguir leyendo para que veamos la única manera que esta terrible condición puede cambiar y nosotros podemos ser salvos. Seguimos con la Biblia de Jerusalén, Efesios 2, del 4 al 7, leyendo el texto en su contexto. Seguimos. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La única manera como tú puedes ser salvo es solamente por la gracia de Dios. Ahí está, el texto lo dice. O sea, la manifestación de su favor, de su bondad inmerecida, que es la muestra de su amor a todos aquellos que él, como dice Efesios 1:5 de la misma Biblia católica, según el beneplácito de su voluntad, decide salvar. Pero vamos a seguir, Efesios 2:8 y 9. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Aquí se muestra de manera totalmente contundente la verdad bíblica de que la salvación, ese regalo de Dios, es solo por medio de la fe en Cristo. Voy a volver al versículo 8 de la Biblia de Jerusalén católica. Dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. No dice más nada, no le añade un apellido. Aquí está diciendo que es solo por la fe. Y por el contrario, vamos al versículo 9. Dice: tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Tumba toda pretensión de que nuestras obras, y que es lo que defiende Max Roper, también tienen alguna participación o es el otro medio para nosotros ser salvos. Y la razón por la cual esto se resalta es para que entendamos que el hermoso e inigualable regalo de la salvación es una obra exclusiva de Dios, exclusiva, y solo Él, solo Cristo es glorificado en eso. No hay ninguna alabanza para nosotros en esto. No hay ningún mérito es nuestro. Otro pasaje bíblico que es contundente con este tema y visto en su contexto, porque los textos se presentan en su contexto y leído en la Biblia de ustedes. Romanos capítulo 3, Romanos 3 del 10 al 12, por favor anótelo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura: no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre bien, no hay ni siquiera uno. Aquí queda muy claro que no ha existido, no existe ni existirá alguna persona que sea inocente de sus pecados ante Dios por sus propios méritos. No existe quien por medio de sus buenas obras llene los estándares de Dios. De hecho, Romanos 3 dice que no hay quien de manera voluntaria busque a Dios. Y eso resalta la verdad que ya le mostré en el contexto de Efesios 2, que estuvimos viendo, de que el pecador está muerto espiritualmente. Pero volvamos a Romanos, de la Biblia Católica de Jerusalén, capítulo 3, Romanos 3, 21 al 30. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas,
justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí se resalta esa verdad que les había comentado al principio, y es que el tema de la justificación por la fe en Cristo es una doctrina que está impregnada en toda la Biblia, porque aquí menciona a los profetas, está mencionando el Antiguo Testamento y vinculándolo con esta bendición de la justificación por la fe. Y este otro pasaje, visto en su contexto, nos muestra que la salvación es un regalo de Dios y se obtiene solamente por la fe en Cristo, porque su sacrificio en la cruz es la propiciación, o sea, la ofrenda que aplaca la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y el versículo 30 de Romanos 3 es contundente. Biblia Católica de Jerusalén dice: porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Esto derriba cualquier argumento que quiera decir que las obras que Pablo menciona, que lo mencionó Max Roper, y eso le tumba el argumento a Max, en esos pasajes bíblicos que hemos visto se refieren solo, es falso que se refieren solo a la ley del Antiguo Testamento, esas leyes rituales. Vuelvo y repito, eso lo tumba este versículo que acabo de leer, y no es así, porque lo que el texto aquí les llama incircuncisos son los paganos romanos, y esta gente nunca siguieron la ley de Moisés, esa gente ni la conocía, muchísimos de ellos. Aquí habla de que solo la fe justifica al pecador, solo la fe y ninguna obra considerada buena de los hombres lo puede salvar. El argumento de que Pablo hablaba de la ley es falso de toda falsedad y queda evidenciado por lo que acabamos de presentar. Queda evidenciada por la palabra de Dios que la verdad bíblica de que la salvación es por la fe no es un invento creado por Martín Lutero. También Max mencionó eso. Ni por Calvino, miren, no es ni por Lutero, ni por Calvino, ni por ninguno de los reformadores del siglo XVI fue que se lo inventó y lo crearon. No, tampoco fue un invento de los llamados padres de la iglesia de los primeros 4 siglos de la era cristiana. Estas personas que acabo de mencionar, los llamados padres de la iglesia de los primeros 4 siglos, los reformadores del siglo XVI, creían en la doctrina de la justificación por la fe, o sea que la salvación es solo por la fe en Cristo, porque esa es una verdad que permea toda la Biblia la permea. Decir otra cosa es salir de la revelación bíblica. Ahora bien, dentro de los aspectos doctrinales que envuelve el tema de la salvación, está en que la justificación por la fe, aparte de librarnos, yo quiero que ustedes presten mucha atención a esto que voy a decir, aparte de librarnos de la consecuencia final por el pecado, me refiero a la condenación eterna, también somos librados de su gobierno sobre nuestras vidas. Hablando en el contexto del tema de este debate, dice Romanos 6, 22-23, Biblia Católica de Jerusalén: pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin la vida eterna, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está hablando de que ahora podemos servir y obedecer a Dios con libertad. ¿Y gracias a qué? Al regalo de la salvación. Eso es lo que está diciendo. Decimos tajantemente a la luz de la palabra de Dios que nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso bien? Nadie puede decir que es verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. A la luz de la Biblia, no somos salvos por obedecer a Dios. Escuche esto. No somos salvos por obedecer a Dios, ni por hacer buenas obras. Pero, aquí hay un pero gigante, pero todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, muestran que han gustado del regalo de Dios por medio de obediencia al Señor, y eso se traduce en buenas obras. Hemos mostrado en este debate que en Efesios 2, del 1 al 9, está demostrada que la salvación solo puede ser posible
por medio de la fe en Cristo. E inmediatamente, Efesios 2:10, Biblia Católica de Jerusalén, dice: en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Una evidencia más de que la consecuencia de la fe que nos salva son las buenas obras. El verdadero cristiano, esto es muy importante, es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. La fe que salva no es solo de palabras, o sea, no de que yo soy salvo y vivo con mi vida como me da el deseo, no. O sea, la fe que salva se demuestra que yo tengo esa fe por medio de mis buenas obras. No es que la fe y la obra son requisitos para yo salvarme, no. Yo me salvo por la fe en Cristo. Ahora bien, esa fe produce buenas obras. Son dos cosas muy diferentes. El corazón en donde habita el Señor estará siempre dispuesto a obedecerle, porque en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos regenera. Tito 3:5 de la Biblia Católica dice: Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y que producimos, en Gálatas 5:22-23, habla del fruto del Espíritu Santo. No lo voy a mencionar porque ya el tiempo se me está acabando, pero ahí habla claramente de cuando estamos en Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a producir buenas obras que darán gloria a Dios y serán de mucha bendición a quienes nos rodean, porque es el Señor mismo el que pone el deseo, la motivación y nos ayuda a que reflejemos a este mundo corrompido aspectos de su carácter. La verdadera fe se evidencia por medio de buenas obras. Eso lo creía Martín Lutero, lo creían los reformadores. Las iglesias evangélicas que creen en esta verdad, 3 minutos, Julián. Lo creen también. Ahora bien, yo quiero terminar aquí. Voy a tener que cortar algo, pero quiero terminar diciendo, bueno, si una persona afirma ser un cristiano pero no produce buenas obras, esa es una evidencia bíblica de que no tiene una fe genuina en Cristo. ¿Escuchó bien? No tiene fe en Cristo, sino evidencia buenas obras. Ahora la pregunta: ¿hizo mención el Señor Jesucristo en sus enseñanzas de que la salvación que Él ofrece es solamente por medio de la fe en Él? Claro que sí. La Biblia Católica de Jerusalén, le voy a mencionar unos pasajes rápidos. Juan 14:6, le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 3:16, clásico ese texto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 5:24, en verdad os digo, el que escucha mi palabra, que en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El ladrón en la cruz, ahí con Jesús, Lucas 23:43, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo: no, tú tienes ahora que hacer muchas obras aquí en esta cruz, que tú estás crucificado y yo te voy a salvar. No, le dijo: hoy vas a estar en el paraíso. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de que cuando hablamos de la fe solamente como medio de salvación, no estamos hablando de que la fe es un pensamiento místico, un sentimiento, algo para anclar mi conciencia. No, la fe verdadera produce buenas obras. Si no produce buenas obras, no es fe verdadera. Y eso es una doctrina que se llama la santificación, una doctrina bíblica. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que tener claras. Es importante que esos textos que usted anotó, y espero que lo haya anotado, pueda verlo en su contexto para que entienda mejor, porque así es que se estudia la Biblia, los textos en su contexto, para poder tener una mejor comprensión. Así que